Buenas noches. ¿Cómo están? Bendecidos, encendidos y en victoria. Amén, gloria a Dios, ya se ve. Bueno, pues hoy estamos en el crecimiento 3. ¿Y qué clase nos toca hoy? A 7. Muy bien. Ok, vamos a empezar. ¿Se acuerdan que yo les había dejado una tarea aquella vez que vine con ustedes? Pero nos acordamos que también nos iba a traer algo. Sí. A ver, ven. ¿Cómo sí? Eso no se me olvidó. De las tareas. Bueno, rápidamente vamos a empezar con esa tarea que les dejé a ver. ¿Alguien se acuerda de qué se trataba? Tenemos que hablarle de Nuestra Señora Perfectona, del perdimiento que tenemos nosotros acá. Hablarles de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. Ok, ¿y quién lo hizo? Pues yo lo hice, me acuerdo, pero ya no me acuerdo ahorita, porque hablo con más personas. ¿Alguien se acuerda cómo lo hizo? A ver. Yo he invitado a varias personas, pero no sé cuándo va a ser su encuentro y me imagino que noviembre, pero yo quisiera más información para poderles decir. Ok, ahí con la hermanita que nos veo que está allá. En la hermana trató y habló con alguien. ¿Quién más? A ver, hermano, ¿cómo fue su? Amén, muy bonito, muy bonita presentación que dio la hermana con los demás. Amén. ¿Alguien más rápidamente? Allá, hermana, a ver, hermana. De un familiar que es testigo de Jehová y no cree que cuando se muera, si no se arrepiente de sus pecados, se va al infierno. Piensa que nomás se va a quedar dormido y ya. Muy buen mensaje. Así son, sin miedo, ¿verdad? Acuérdense que dijimos que teníamos que decirle sin miedo, pero pidiéndole al Espíritu Santo que fuera Él el que nos guiara cuando fuéramos a hablar con alguien, ¿verdad? Sí, amén. ¿Alguien más? Ya, son todos. Bueno, para que vean que no me olvidé de lo que les dije, les voy a dar algo que les traje. Aquella vez la hermana Genoveva, hermana Ruth, aquella vez la hermana Genoveva me dio una lista como de 19, espero que tengan 19. ¿Cuántos tenemos ahora, hermana? Siete. Démosle un aplauso al Señor por el hermano Luis. Sí, me acordé. Pero aunque no todos se animaron a decir, sé que lo hacen. Sé que lo hacen. Y ese libro que les va a pasar, hermana, es para que sigamos creciendo. Amén. Para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe. Amén, hermanos. Amén, hermanito. Bueno, vamos a empezar con la clase número 3. No, crecimiento número 3, clase número 7. Este tema va a estar muy bonito, hermanos. Vamos a empezar, amén. Tenemos muchas. Amén. Tenemos muchas citas bíblicas en esta clase. A lo mejor no vamos a abarcar todas porque se nos pide que acabemos a un cierto tiempo, amén. Tenemos que ser obedientes. Tenemos que ser obedientes. Entonces vamos a empezar. Y esta clase se va a tratar acerca de la oración. Amén. Dice, aunque ya en crecimiento número 2 hemos tratado de esto, es bueno detenernos y pensar si ha mejorado nuestra vida de oración. Durante años hemos rezado repitiendo fórmulas establecidas sin poner verdadero interés en lo que decimos. ¿Por qué? Porque al repetir algo, ese algo se convierte en una fórmula mecánica vacía, sin vida, sin calor. ¿Amén? ¿En qué se convierte nuestra oración repentina que hacemos y que hacemos? Vacía, sin calor, dice. Ahorita vamos a ver por qué. El Espíritu Santo nos está enseñando hoy en día que ya no son los tiempos de rezar. ¿Qué nos va a enseñar el Espíritu Santo?
Y ya no estamos en los tiempos de rezar, dice. Nos quiere enseñar a orar, que no es repetir, sino hablar, dialogar con Dios espontáneamente, libremente, como un hijo habla a su padre. Amén. ¿Cómo nos va a enseñar el Espíritu Santo a hablar con Jesús ahora? Como un hijo, con más confianza, ¿verdad? Ya no vamos a tener ese rezo que teníamos. Ahora el Espíritu Santo nos va a llevar a una comunicación más profunda para hablar con Jesucristo. O sea, ya vamos a ser como quien dice más cuatachos con Jesús. Amén. ¿Quién quiere ser cuatacho de Jesús? Amén. Gloria a Dios. Así tenemos que tomar a nuestro Señor Jesús como nuestro amigo íntimo, con el que podemos nosotros confiar nuestros problemas, lo que está pasando en nuestra vida. Amén. Entonces el Espíritu Santo nos va a enseñar a eso, hermanos. Ahí me van guiando porque yo solo perderme mucho. Con Dios espontáneamente, libremente, como un hijo habla con su padre. Orar significa contar con la existencia de Dios. ¿Qué significa orar? Amén, gloria a Dios. Ponerse en su presencia, reconocer su poder y encomendarse a Él. Amén. Aprendí algo muy bonito de un sacerdote que no me acuerdo cómo se llama, que el sacerdote nos invita a que cada que nosotros vayamos a hacer una oración, a que cada que nosotros nos vayamos a meter en comunicación con Él, antes que nada pedirle permiso. Señor Jesús, te pido permiso para estar a tu presencia. Espíritu Santo, te pido permiso para invocarte. Amén. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Porque cuando visitamos a un familiar, ¿qué es lo que hacemos cuando vamos, tocamos la puerta? ¿Qué le decimos? Con permiso, ¿verdad? Estamos pidiendo permiso para entrar a su casa. Bueno, así también nosotros, antes de ponernos en presencia de Dios y empezar a orar, tenemos que pedirle permiso de que queremos entrar a su presencia. Amén. Eso nos recuerda también cuando a Moisés ¿qué fue lo que le dijo a Moisés? ¿Si alguien se acuerda? Que se quitara sus sandalias porque el suelo que pisaba era santo. Entonces, nosotros tenemos también que pedirle permiso a nuestro Señor Jesucristo para poder entrar a su presencia. Al Espíritu Santo pedirle permiso para invocarlo. Amén. Bueno, vamos a seguir. Orar significa contar con la existencia de Dios, ponerse en su presencia, reconocer su poder y encomendarse a Él. Significa presentar ante Dios la alegría y la miseria del mundo. Significa oír la palabra de Dios y responder a ella. O sea, que no solamente orar, ¿verdad? Sino que también a responder a la palabra de Dios. Amén. En fin, orar significa vivir con Dios. Los discípulos de Jesús eran judíos creyentes que rezaban las antiguas oraciones del pueblo de Dios y le alababan como Rey y Señor poderoso, grande y santo. ¿Cómo le adoraban? Poderoso, grande y santo. Amén. Así tenemos nosotros que orar a nuestro Señor Jesucristo como el Todopoderoso. Amén. Cuando dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, Jesús le dijo que podían llamar Padre a Dios Jesús mismo. Jesús mismo empleó esta invocación, pues decía Abba, Padre, que era la palabra con la que los niños de Palestina llamaban a su Padre, y eso lo vamos a mirar en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 36. Alabamos, Señor. Romanos 8, 15 al 16. Pues bien,
Bueno. A ver, hermano. Pues bien, ustedes no han recibido un espíritu que los haga esclavos para caer de nuevo en el temor, sino que han recibido un espíritu que los hace hijos adoptivos y nos permite clamar, Abba, es decir, Padre. Palabra de Dios. Y nos vamos a Gálatas 4:6. Gálatas 4:6. ¿No? ¿Alguien tiene Gálatas 4:6? Yo lo tengo. El que lo tenga. Gálatas 4:6. ¿El hermano? A ver. Bueno, quien lo haya más primero. Y dado que son hijos de Dios, envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre, de modo que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces somos hijos y herederos de su reino. Amén. ¿Quién lo cree así? Amén. Gloria a Dios. Tenemos que creernos que todo lo que Jesús posee es de nosotros. Amén. Porque somos hijos de Él. Entonces nosotros poseemos grandes cosas, hermanos. Amén. Jesús nos enseña a orar. Pues Él es el más grande ejemplo de un hombre de oración. En los momentos grandes de su vida se retira a orar. Se nota sobre todo lo directa y sencilla que es su oración. ¿Cómo oraba nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo era su oración de Él? Sencilla y directa. Amén. En esto se pone de manifiesto lo mucho que nos engañamos si descuidamos el diálogo con Dios y consagramos todo el tiempo al quehacer diario, en el trabajo, en la casa, incluso en las obras de caridad. La palabra de Dios nos invita constantemente a orar, y eso lo vamos a mirar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 1. Jesús les mostró como un ejemplo que debían orar siempre, sin desanimarse jamás. Palabra de Dios. Entonces Jesús nos invita a orar sin desanimarnos. ¿Cuándo es cuando nosotros nos desanimamos? ¿Mande? Cuando nos desanimamos, pues puede ser por algunas circunstancias que estemos pasando. Es cuando entra el desánimo en nosotros como seres humanos que somos, ¿verdad? Cuando vienen problemas a nuestra vida, que el enemigo nos hace pensar que para qué oramos tanto si Dios no nos oye, si Dios no nos escucha. Algo cuando le pedimos a Dios y constante estamos orando y rezando, novena tras novena, y no miramos lo que le estamos pidiendo a Dios, nos empezamos a desanimar, ¿verdad? Pero aquí nos invita Jesús a que nunca nos desanimemos a dejar de orar, a dejar de pedir y tener esa comunicación directa con Él. Amén. Entonces no nos desanimemos, hermanos, aunque venga la tempestad y venga lo que venga. Amén. Va a llegar en nosotros la duda, pero por eso el Espíritu Santo es la guía. Y ya me perdí. No, ya me encontré. Vamos a Colosenses 4:2. Ayúdale, ¿sí ahora o qué pasó? Oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión. Esta es la voluntad de Dios, su vocación de cristiano. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Oren sin desanimarse. Esta es la vocación de cada cristiano. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:17. A ver si la hice doble también. O esta no la hice.
Primera de Tesalonicenses 5:17. Es el que leí. ¿Es el que leyó? ¿No fue Colosenses? Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. ¿Cuál fue la que usted leyó? Es el que leí. Primera de Tesalonicenses 5:17. Ok. Entonces ya leímos Colosenses 4:2. No, falta No, esa. A ver, hermano. Sean constantes en la oración, quédense velando para dar las palabras de Te alabamos, Señor. Señor. Si se dan cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo en estos versículos de la Biblia que hemos leído, en todas habla de que no nos desanimemos a orar. O sea, en cada libro nos está insistiendo, nos está puchando, no nos hace que no nos olvidemos de que no dejemos la oración en ningún momento, en ningún instante. Amén. Así estamos todo el bendito día platicando y hablando con Él. Yo pienso que algunos de nosotros ya a lo mejor pensamos que ya tenemos cansado a Dios, ¿verdad? Estamos todo el bendito día estar platicando con Él. Pero es que una vez cuando tú ya te sientes, como dice la palabra de Dios, ya como que cuando tomas a Jesús como amigo tuyo, pues no haces otra cosa más que estar platicando y hablando con Él y orando y todo. Amén. Es algo que pues ya está conectado contigo, ya no puedes sacarlo de tu mente como cuando andaban de novios. ¿Sí te acuerdan como cuando andaban de novios? Que se empezaron a enamorar cuando se conocieron, ¿verdad? A ver, las hermanas tampoco podían dejar de estar pensando en el hermano. No, ¿verdad? En el novio. No, igual el varón. A ver, hermano. Nomás cuando tenía hambre. Solamente yo creo que era, pero cuando se conocen, pues no, ¿verdad? Siempre está en la mente. Pues así ya ahorita tiene que ser nuestra vida, sí, Dios tiene que estar ya en nuestra mente todo el bendito día con nosotros. Siempre estar constantes, en ningún momento olvidarlo, menos de los problemas, ¿amén? A ver, yo veo que el hermano quiere decir algo. Yo iba a decir que no quiere que diga, en veces hasta las 3 de la mañana, 4, tenía que irme a trabajar a las 5 y 3, 4 de la mañana y en el teléfono todavía pegado, no puede, y me decía que así orara a Dios. A ver. Que así se llama, espérate tú primero, no tú primero. Bueno, pues así tenemos que hacer con Dios, hermanos, es algo muy bonito, una relación que uno ya forma con Él en nuestra vida diaria. Es algo bien bonito, uno empieza a Dios a tratarlo ya como un amigo, como un padre, que le cuentas cada problema que está pasando en tu vida. Y lo más bonito de todo es que Él nos escucha y rápidamente atiende a nuestro llamado, hermanos. Amén. O sea, si nosotros tratamos de vivir una vida de oración diaria, hermano, en estar en comunicación con Él, créanme que ustedes se van a sorprender de las grandes cosas que Él puede hacer a través de nuestras vidas, cuando nosotros ya lo tomamos como algo bien especial, como algo bien grande para nosotros en nuestra vida. Amén. Entonces, y sí, en momentos va a responder bien rápido, hermano. Pero eso está en nosotros, cómo hagamos esa relación con Él. Amén. Y orar sin desanimarnos. Todas estas citas bíblicas nos está hablando y recalcando que no debemos dejar de la oración, ser constantes en la oración en cualquier circunstancia, en cualquier problema y área de nuestra vida. Amén. Que si dejamos de orar vamos a tambalear y ya no nos va a gustar. Amén. Bueno, con frecuencia pensamos que la oración es asunto de nuestra disposición de ánimo, de nuestro humor, y Satanás sabe todo esto. O sea, que Satanás sabe, como estamos hablando, Satanás sabe cuando nosotros estamos desanimados, es ahí donde Él actúa y entra a quitarnos ese ánimo que tenemos de reconocer a Dios y estar en comunicación diaria con Él. Amén. Dice, sabe esto y nos aparta más y más de una vida de oración. Y es que olvidamos que la palabra orar, ahora vamos en el Evangelio de San Mateo 26:41. San Mateo. Vamos a ver qué significa la palabra orar. ¿No la hice?
26:40. Me dio 24:41, pero creo que no es, porque hermano, aquí está bien larga. Entonces es 26:41. Ya la busqué, aquí está. Ok, hermana. Disculpe, estaba un poco cansado. O él tiene la 26:41, dice. ¿O usted la dio? Bueno, a ver. Ya la puse. Estén despiertos y recen para que no caigan en la tentación. El espíritu es animoso, pero la carne es débil. Te alabamos, Señor. Que siempre estemos en constante oración. Amén. Pero miren cómo ya aprendieron bien rápido para buscar las citas bíblicas, hermano. ¿Ya miraron? Bien rápido. Yo pienso que para la próxima no va a haber papelito. Mira, el hermano dice, nomás dígame. Ya rápido. Amén, hermanos, de eso se trata. De eso se trata. Por eso estamos aquí, porque estamos aprendiendo. Amén. Porque nosotros vamos a hacer canal de bendición para los demás. Amén. Entonces, no más papeles y así ya no estoy escribiendo tantas citas bíblicas. Dice, es una orden. Esta palabra ha salido de la boca del Señor, de los señores, y ante ella no hay más que una actitud, la del que obedece a Jesús. Nos ha liberado de todos los poderes de las tinieblas que quieren apartarnos de la oración. El mandato de orar no dice que oremos solamente por la mañana, al mediodía o en la noche. Cierto que debemos fijar ciertos tiempos de oración, pero el Señor nos llama a una vida total de oración. ¿Qué es lo que estábamos platicando? Que el Señor nos llama a una vida total de oración. O sea que sí es muy bueno poner un tiempo, ¿verdad? Poner un tiempo donde tú vas a entrar en intimidad con Dios, donde tú puedes hacer tu tiempo y decir, voy a elegir a las 3 de la tarde, a las 12 del día o en la madrugada. Ya esa cita ya la vas a tener con Jesús, y es bueno y es bonito, pero la palabra de Dios nos invita a estar constantes todo el día en oración para no caer. Amén. Amén. O sea que Jesús es sabiduría, hermanos. Ya me perdí. El mandato, ok, el mandato de orar. No dice que oremos solamente, bueno, ahí quede. Tiempo de oración. El Señor nos llama a una vida total de oración, en una vida constante, intercambio con Él. Si llegásemos a comprender que la oración aumenta nuestro tiempo y da a todas nuestras tareas paz, amor, paciencia y con ello buen fin, se grabaría en nosotros de manera inolvidable. Esto primero, afilar los instrumentos, luego usarlos, o sea, sobre todo y primero que nada, orar. Tal como sea nuestra vida de oración, así será nuestra vida, nuestras cosechas, así será nuestra victoria sobre nuestras apetencias y tentaciones. Amén. Entonces, ¿qué vamos a conseguir con nuestra vida de oración? Eliminar las tentaciones, y así será también nuestra cosecha. Amén. Nuestras victorias, para que nuestras victorias van a ser siempre triunfantes. Amén. Dice, sentirse llamado a una vida de oración y tomar la decisión de orar más en adelante es declararle la guerra al demonio, pues cuando oramos alabamos la victoria de Jesús sobre nuestros pecados, pedimos la liberación de nuestras ataduras o luchamos para que otras almas alcancen la fe, y con ello atacamos al reino de Satanás al intentar quitarle su presa. Hemos de esperar resistencia al ataque de su parte. Amén. Entonces, que teniendo una vida de oración lo vamos a conseguir todos, hermanos, hasta lo más difícil, lo más imposible que nosotros podamos creer que no se puede llegar a cabo. El fin de semana pasado platicaba con una señora que
fui a trabajar a su casa, ¿verdad? Y ahí conocí a esa señora porque ya la había mirado en los congresos. Y le dije, ¿usted es esposa del señor aquel? Yo lo miraba a ese hermano, en cada congreso lo miraba, que iba constante a los congresos, siempre con su tanquecito de oxígeno. Pero al ya no mirar a la señora ahí, pues yo me imaginé que el señor ya había partido. Y sí, me dijo, mi esposo se fue, dice. Y fíjese, dice que mi esposo dice, no faltaba a los congresos, dice, él siempre estaba ahí. Me decía, tú te vas a trabajar y yo no voy a los congresos. Y entonces empezamos a platicar ahí y dice, pero mire cómo son las cosas, dice, cómo es Dios de grande, dice, y Dios nunca nos deja, nunca nos abandona. Dice. Mi esposo se enfermó en el tiempo de cuando estaba recién empezando la pandemia. Entonces dice, mi esposo cayó, se lo llevaron al hospital, y pues yo aquí de la casa no podía ni ir a mirarlo más que por teléfono, porque era cuando estaba todo bien restringido, que solamente el enfermo podía estar en el hospital y ningún familiar y nadie más. Pero entonces la hija de la señora, no sé cómo, qué fue lo que hizo, cómo movió a su esposa, no sé cómo le hizo la muchacha. El chiste que arreglaron para que la mamá pudiera entrar a mirar al esposo por medio de cuando llegan las ambulancias. Cuando llegan las ambulancias, ahí había un muchacho ya esperándola y le dijo rápidamente, ponte esto, le pusieron su traje de enfermera y así fue como ingresó al cuarto. Y entonces, ya cuando se despertó el señor, le dijo, ¿y tú qué haces aquí? Así que le dijo, no te preocupes por esto, lo que importa es que ya estoy aquí. Y dice que le dijo al esposo, pues ya que llegaste, entonces ayúdame a rezar el rosario, dice, porque no sé qué pasó, lo estaba rezando y me quedé dormido, no sé qué pasó, pero ayúdame. Y rezaron el rosario y todo, y la señora pues ahí estaba todavía. Entonces la señora le pidió a las enfermeras que por favor le consiguieran un sacerdote. Entonces no pudieron conseguirle a un sacerdote, pero le consiguieron a alguien que ayuda al sacerdote. Entonces esa persona fue y oró por el Señor, ¿verdad? Fue hasta allá y le dijo, pues nomás ore por él, porque él, pues él dice que ya siente que ya se va. Entonces sí, dice que el Señor que fue empezó a hablar con él y empezó a orar por él, y el Señor simplemente se quedó acostadito, recordado en la cabecera, se quedó dormido. Él no murió con dolor, no murió con nada. Entonces, a donde vamos con esto, que la señora, la esposa, es una persona de oración, que siempre está orando, la señora siempre está oyendo sus misas, siempre está en comunicación con Dios. Entonces, por eso Dios nos invita a siempre estar constantes en la oración con Él. Amén. Él nos va a responder y va a abrir caminos, así lo veremos tan difíciles de entrar a eso. Amén, hermanos. Entonces, todos los testimonios nos tienen que motivar a nosotros para seguir adelante en oración, en comunicación con Dios. Amén. Porque Él abre caminos donde no lo hay. Amén. Bueno, vamos a empezar. A comenzar a seguir porque ahora sí subrayé. Ahora bien, la oración no es un monólogo, sino diálogo, conversación. Dios no es una estatua muda, sino un interlocutor. Parte importante de la oración es también escuchar a Dios. Él tiene muchas cosas que decirnos, mucho más importantes de lo que nosotros podemos decirle a Él. Dios puede hablarnos interiormente en el silencio del alma, pero el hablar de Dios, el hombre tiene también otro cauce normal. La Sagrada Escritura, la oración y lectura de la palabra nos garantiza canales directos a Dios, de Dios a nosotros. Que la Biblia es un canal directo hacia Dios, amén. Y vamos a mirar elementos de oración. En la oración deben unirse varios elementos que le dan unidad y fuerza, así como en una paella. ¿Alguien sabe qué es una paella? Es una ¿Sí? comida. ¿Una qué? Una comida. Ay, Dios.
Una comida española, paella. Bueno, a veces encontramos palabras que uno no sabe, pero otro sabe, ¿verdad? Aquí yo ya aprendí que es paella, que es para ella, no para él. Bueno, en la oración deben unirse varios elementos que le dan unidad, fuerza, así como en una paella. Hay muchos componentes y es un solo guiso, sabroso. Así para con estos distintos elementos de la oración. ¿Quién tiene su librito? Todos traen su librito, ¿verdad? Aquí hay unas cosas que nos enseñan que debemos de tener en nuestra oración. Amén. A ver, elementos que tenemos que tener. Vamos a repetirlos todos fuerte para que se nos quede bien grabado a nosotros. Amén. A ver, lo primero es. Lo segundo. Y lo tercero. Cuarto. Amén. Humildad, confianza, perseverancia y docilidad de voluntad. Amén. Estos elementos tenemos que tenerlos en nosotros. Antes de entrar en oración tenemos que tener estos elementos. Amén. Varios elementos forman un todo. Debemos pensar que Dios es nuestro Señor y Creador y nosotros tan solo débiles y pecadores. Nosotros tenemos que tener en cuenta que somos débiles y pecadores y confesárselo de nuestra boca a nuestro Señor Jesucristo, aunque sabemos que Él ya lo sabe. Él ya sabe cómo somos nosotros sus hijos, pero a Él le gusta que de nuestra boca salga: Señor, he fallado, te he ofendido. Nuestro corazón se está humillando ante la presencia de Dios. Amén. Y muchas de las veces nos cuesta como seres humanos aceptar nuestros errores. ¿Y cómo podemos nosotros practicarlo en nuestra vida diaria? Y no solamente diciéndoselo a Jesucristo, sino a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo. Mira, perdóname, te ofendí. No era mi intención hacerte sentido mal. A nuestros hermanos de sangre: perdóname, hermano, por haberte pegado, perdóname por haberte quitado aquello, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estamos siendo nosotros humildes, pidiéndole perdón a la persona a la que nosotros le hacemos algún daño. Amén. Y es lo que Dios nos invita a hacer. Y de esa manera nosotros nuestra oración va a fluir más. Amén. Bueno. A ver, ¿qué dice la hermana? Fuerte para que todos los hermanos oigan. Yo digo que no nomás es ir a pedir perdón, también es reparar el daño. Porque hay veces, como por ejemplo, si alguien le robó a alguien algo y nomás las pides perdón, no es suficiente. Tienes que devolverlo que robaste. Dice la hermana que muchas veces no solamente es pedir perdón, sino cuando robamos algo, devolverlo para atrás. O sea, el daño que hay. Reparar el daño que se hace. Eso es humildad, y eso es nosotros humillarse ante la presencia de Dios divina, hermanos. A Dios le agradan esas cosas. A Dios le agradan esas cosas porque nosotros nos estamos deshaciendo de algo que no es bueno para nuestra vida, de algo que nos purifica, que nos ayuda a llegar más a su presencia de Él, que nuestra oración es más escuchada todavía aún. Amén. Como dice la hermana, no simplemente pedir perdón, sino reparar el daño que se hizo a esa persona, a ese hermano. Amén. Y muchas de las veces, aunque la persona pues no te lleves bien con ella o nunca haya sido santo de tu devoción, aún con más razón todavía tenemos que nosotros ir a pedir disculpas y perdón si fue nuestro error. Amén. Bueno, si tienen preguntas nos dicen: acá la hermana Ruth no está ahorita, podemos agarrar más tiempo. A lo mejor por ahí está. Todos tenemos tiempo. ¿Quién tiene preguntas, dudas, diálogos, hermanos? Para eso estamos aquí. Yo estaba mirando aquí en nuestro libro que dice que al intentar quitarle la presa al demonio, hemos de esperar resistencia y ataques de su parte. O sea, me llamó mucho la atención porque
ha pasado y lo he sentido, que ahora que, pues, yo sentí la necesidad de venir a saber más de Dios y a escuchar más de Dios y cómo saber de Él. Pero hoy que estoy en este crecimiento, tengo más ataques, más, y incluso cada martes tengo esa lucha, ¿verdad? De que siempre a la hora que me debe tener que venir, siempre hay alguien que está ahí para algo. Y entonces digo, no tengo tiempo de atenderlo, no tengo. Y sé que eso es, y digo, no, tengo que seguir. Pero lo he sentido así y digo, no sé si me llamó mucho la atención porque es mi caso. De verdad, no sé si. Y yo pienso que así estamos todos. Así estamos todos, ¿verdad, hermano? Los martes y los viernes. Exactamente. Si no es dolor de cabeza, es otra cosa. Pero yo he sentido más. Flojera. Sí, sí. Yo no quería ir. Bueno, no de que yo no quisiera ir, sino que se me fueron las ganas, pero mis dos hijos menores fueron los que me motivaron para ir. Y mi hijo le dice, mamá, vamos, ándale, yo te pago todo, pero vamos. Ya, pues si quieres tú los dejo, y así era, pero a lo menor yo sentía que yo tenía que ir, pero algo me estaba de que no vayas, y ya no decidí ir, bendiciones. Gloria a Dios. Pero si se dan cuenta de algo bien bonito, que como ahorita miran, miren, algo bien bonito, que ahorita ustedes mismos acabamos de descubrir, que ya todos saben que son ataques del enemigo. O sea, ya todos reconocieron de dónde sigue viniendo el ataque del enemigo. Entonces, ya tenemos la arma para eso, no desanimarnos y orar. Ya todos conocemos que siempre los martes, los viernes, incluso hasta los domingos para ir a la misa, siempre vamos a tener algo, hermano. Yo me fijo muchas veces que voy entre semana a misa. No falta a las 8 cuando estamos empezando misa en Guadalupe que entre un homeless y quiera interrumpir al padre, empiece a gritar, a actuar cosas raras para que la misa no se efectúe como debe de. Porque yo digo siempre, pues es un homeless el que se metió, pero es el enemigo disfrazado, porque empiezan a hacer muchas campañas, a gritar y le tiene que llamar la atención al padre para continuar con la misa. Pero miren, hermanos, qué bonito, amén, y gloria a Dios que el Espíritu Santo ya nos dio el entendimiento que cuando pasan esas cosas es porque el enemigo no quiere que nosotros nos sigamos nutriendo, aprendiendo y escuchando el mensaje que tiene para nosotros. Entonces ustedes ya lo saben y también ya saben las armas para combatir eso. Amén, gloria a Dios, hermanos. Van por muy buen camino, van a llegar a ser grandes predicadores y siguen así. Amén. Qué bonito. Bueno, parece que queda aquí. Dios es nuestro Padre y Él atiende nuestras súplicas, aunque muchas veces de manera distinta a la que esperamos, pues Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene, por eso oremos con confianza. Cristo no cesó de orar en el monte de los olivos, perseveró en su oración, a pesar de que su alma estaba triste hasta la muerte. Con esto nos enseñó a orar con perseverancia. ¿Cómo nos enseñó a orar? Con perseverancia. Amén. Debemos estar dispuestos a tener el tipo de oración que Dios quiere cada día para nosotros. Esto es orar con docilidad y voluntad. Amén. O sea que tenemos que orar, no tenemos que orar forzados, sino con nuestra propia voluntad. Ya tiene que estar en nosotros, que nosotros al empezar el día tenemos que sabemos que tenemos que ponernos en manos de Dios para empezar nuestro día, y cada quien elige su oración, qué va a hacer con Él, ¿verdad? Entonces así tenemos que empezar nuestro día y así va a ser el diálogo con Él.
Amén. Dice, clases de oración. Vamos a ver las clases de oración. Como ya vimos anteriormente, una vida de oración se compone en otras muchas formas: de oración de petición, de acción, de gracias, de intercesión, de adoración o alabanza, de oración constante, de intimidad y etc. Casi todos los hombres, incluso aquellos que nada o muy poco saben de oración, recurren a la oración de petición, que es la que más se nos da, ¿verdad? Bueno, y eso lo vamos a mirar en el Evangelio de San Marcos 11:24. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo tendrán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por eso les digo que todo lo que pidan en la oración, tengan confiados que lo van a tener. Amén. Y también nos vamos al Evangelio de Mateo 7:7. Amén. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá la puerta. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Esto sucede cuando se encuentran en una gran necesidad. Al existir una necesidad que no podemos resolver, pedimos, y muchas veces nuestra oración, aunque ha sido hecha con fervor, con toda humildad, etcétera, no tiene respuestas. ¿Por qué? Porque solo a los hijos se les da el derecho y se les ha prometido el ser atendidos en sus oraciones. Amén. Que era de lo que les estaba diciendo, que muchas de las veces cuando nosotros ya tenemos una intimidad más grande con Dios, rápido vamos a mirar la respuesta. Así, rápida. Amén. Entonces tenemos que motivarnos a ser personas de oración diaria, hermanos. Al existir una gran necesidad que no podemos resolver, pedimos muchas veces nuestra oración, aunque ha sido hecha con fervor, con toda la humildad, etcétera, no tenemos la respuesta. ¿Por qué? Porque solo a los hijos se les da el derecho y se les ha prometido el ser atendidos en sus oraciones. Dice la Escritura que Jesús, al morir, nos lleva de nuevo al corazón del Padre, y de la condición de siervos nos constituye en hijos. Pero a todos los que recibieron se les dio el poder de hacerse hijos de Dios, y a los que creen en su nombre. Vamos al Evangelio de San Juan 1:12. Amén. Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Hijos son aquellos que ya no viven en la servidumbre, sino que han recibido el espíritu de adopción y claman: Abba, Padre. Nos vamos a Romanos 8:15. ¿Alguien le tocó Romanos 8:15? Y si no, busquen, hermanos, ustedes ya son bien rápidos. Amén. Entonces, no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que no se permite gritar Abba, o sea, Padre. La palabra del Señor. Te alabamos, Señor. O sea que nosotros ya recibimos el Espíritu Santo, por lo tanto somos ¿qué? Hijos de Dios, que ya nos permite decir Padre o Abba. Amén. Ahora en su oración del viernes, cámbienle un poco y díganle, en vez de decirle Padre, díganle Abba. Amén. Es muy bonito decirle a nuestro Señor Jesucristo como están en las palabras de la Biblia. Decirle de vez en cuando. Amén. Ay, Dios, pensé que llego a terminar. Estamos largos. A sus hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Nos vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 11, del versículo del 9 al 11.
Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama le abrirán. ¿Qué padre hay entre vosotros que le da una culebra a su hijo cuando le pide un pez? Palabra de Dios. Te alabamos. Alabamos, Señor. ¿Saben que prácticamente tenemos todo, hermanos? Dice Dios, toquen y se les abrirá, busquen y hallarán, pidan y se les dará. Amén. Algunas veces al recibir contestación a nuestras peticiones, recibí las correcciones de su Padre Celestial y sabe que debe aceptarlas. Es una muestra de su infinito amor y prueba segura de no ser bastardos, sino legítimos hijos, a la vez que nos prepara para nuevos regalos de la mano del Padre. Hebreos capítulo 12, versículo del 5 al 13. Tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como hijos. Hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Ustedes sufren, pero es para su bien, y Dios los trata como a hijos. A que hijo no le corrige su padre. Si no conocieran la corrección que ha sido la suerte de todos, serían bastardos y no hijos. Además, cuando nuestros padres, según la carne, nos corrigen, los respetábamos, no deberíamos someternos por mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida. Nuestros padres nos corregían sin ver más allá de la vida presente, tan corta, mientras que Él mira a lo que nos ayudará a participar de su propia santidad. Ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien duele, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Por lo tanto, levanten las manos caídas y fortalezcan las rodillas que tiemblan. Enderecen los caminos tortuosos por donde han de pasar, para que el cojo no se desencamine y más bien se mejore. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, cuando Dios nos corrige, ¿nos gusta o no nos gusta? No nos gusta. Pero aquí dice que debería de gustarnos. Pero es necesario. Es necesario de que Dios nos corrija. Es necesario de que nosotros pasemos por el fuego. O sea que cuando Dios nos corrige es cuando, pues simplemente cuando nos desanimamos y pues tratamos de apartarnos un poquito, Dios nos corrige con algunas cosas que nos tienen que pasar para que nosotros volvamos al camino de Él. Amén. Cuando nosotros como padres, si miramos que nuestros hijos empiezan a andar por malos caminos o a desobedecer, simplemente tenemos que corregirlos para que no se sigan descomponiendo, ¿verdad? Entonces, así es Dios, nos corrige, a veces nos duele y a veces no entendemos, pero es para nuestro bien, para nuestra purificación y para volver a regresar al camino como el hijo pródigo. Amén. Yo recuerdo que cuando estaba chiquito iba a la primaria y cuando ya en la noche todavía estaba con mis hermanos y ahí estábamos peleándonos y risa y nuestros papás nos enseñan, duérmanse. Y cuando estábamos jugando de repente ya lloró uno. Me acuerdo perfectamente bien que lo que hacía mi mamá, fíjense lo que hacía mi mamá. A veces nos pegaba, a veces no, pero en nuestra casita tenía mi mamá un altar ahí pequeñito. Me acuerdo de eso perfectamente bien. Y lo que hacía mi mamá nos decía, vénganse para acá y párense, y se me ponen aquí enfrente y se me hincan.
pero no era todo. Nos ponían unos tabiques aquí así. Oye, eso no era todo. Teníamos que estar haciendo el Padre Nuestro y el Ave María hasta que ellos nos dijeran. Y fíjese que yo no me enojo por eso. Yo recuerdo eso perfectamente bien y le doy gracias a Dios, porque mis padres me enseñaron el respeto, porque me enseñaron que hay que tener respeto a ellos y que hay que tener que respeto a Dios. Entonces, yo cuando recuerdo esos pasajes de mi vida, me da gusto. Cuando ya no me gustaba, cuando sí me agarraron con la vara, a eso ya no me gustaba, porque pues sí, todavía la vara, ¿verdad? Hermano, pero algo. un punto bien importante, a pesar de todos esos, nunca les agarramos odio, nunca tomamos odio hacia ellos, porque si no fuera por eso, yo creo que seríamos otras personas. Exactamente. Así yo creo que si nuestro Padre Celestial nos manda pruebas, tenemos que soportarlas. Amén. Lo que pasa es que muchas veces cuando uno es niño, porque ahorita me pasaron cosas así, con cables de la luz me pegaban. Uno cuando es niño, tiene el corazón limpio. Ya que crecemos es el problema, porque el corazón se nos endurece. Ahorita si nos golpeara a alguien o nos dijera a alguien de algún mal modo, uno contesta mal, ya actúa sobre conflicto. Y cuando está chiquito, uno como que el corazón. Yo a mis hijos les los papeleo y en 5 minutos vienen y me abrazan. Amén. No hay rencor ni no. Pues así tenemos que aceptar con amor las correcciones de Dios. Amén. Nos gusten o no nos gusten, siempre tenemos que nosotros tener en nuestra mente que es para el propio bien de nosotros. Amén. Vamos a seguir, ya estamos acercándonos a la hora final. Dice, un verdadero hijo no duda sobre si hay o no hay oraciones atendidas, pues tiene la seguridad de su petición será resuelta, aunque a veces de un modo distinto al que imaginaba. Pasemos ahora a la oración de la acción de gracias. Vámonos rápidamente a Colosenses 2, 6, 7. Amén. Han recibido a Cristo Jesús como el Señor. Tome pues su camino. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la acción de gracias hay una fuerza muy particular. Si yo doy gracias a alguien, expreso con ello que creo firmemente en sus promesas y espero el cumplimiento de ellas. El que da gracias a Dios de antemano reconoce su grandeza, confianza y su amor. ¿Qué reconoce? Y su amor. O sea que si le estoy dando gracias a Dios es porque lo estoy reconociendo. Amén. En la palabra de Dios existen muchas promesas y el dar gracias por ellas es tomar posesiones de ellas, hacer uso de ellas, aplicarlas a nosotros. En este siglo, ¿qué siglo es este, hermano? 20. Es que es romano, no. Dice, y vivirás hoy. Tenemos derecho a esto, porque Cristo las ganó para nosotros. El que ofrece sacrificios de acción de gracias me da gloria. Al nombre recto le mostraré la salvación de Dios. Salmo 50, 23. Me honra el que da gracias con sacrificio, pero el que va por camino recto, le haré ver la salvación de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Ahora otra vez, hermana. Me honra el que da gracias con sacrificio, pero el que va por camino recto, le haré ver la salvación de Dios. Palabra de Dios. Entonces, para mirar la salvación de Dios, tenemos que ir por el camino recto. Amén, que es lo que más le agrada a Dios. Otra forma de orar es la de interceder por algo o por alguien. Rompe definitivamente nuestro egoísmo. El que sabe hacer el bien y no lo hace, peca. Santiago 4:17. El que sabe pues lo que es correcto y no lo hace, está pecando. Te alabamos, Señor. El Señor
nos ha escogido para liberar en nosotros el poder de su Espíritu. Y a esta elección que nos levanta, limpia, enseña y conduce en una vida en el Espíritu, no a manera de iluminismo, sino de entrega a Él y por Él. A los hermanos nos presenta una oportunidad de hacer el bien. El Espíritu de Dios nos enseña a orar, no solo por lo nuestro, sino por nuestros semejantes. Amén. Entonces, que el Espíritu Santo no solamente nos va a enseñar a orar y a pedir para nosotros, sino para los demás. Amén. Que muchas de las veces, sino es lo que a Dios más le agrada, que nosotros pidamos por los demás. Amén. Que nuestras oraciones casi siempre sean para nuestros semejantes, nuestros familiares, nuestro grupo. Que dice Dios, tú, si pides algo por la otra persona, ten por certeza que tú lo vas a recibir. Así es que nosotros le deseamos el bien a los demás, nosotros vamos a recibir ese bien. Amén. El Señor nos ha escogido, bueno, contesta. El Señor nos pone por ejemplo de oración, de intercesión en Juan 17, 9, 26. De la 9 a la 26. 17 de la 9 a la 26. No es mucho. Sí, a ver, léame el 17, 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que son tuyos, y que tú me los diste. ¿Y la 26? Sí. Yo les he dado a conocer tu nombre y se lo seguiré dando a conocer para que el amor con el que tú me amas esté en ellos y también yo esté en ellos. Palabra de Dios. Te la vamos a dar. Pidiendo al Padre por los suyos, pidiendo para ellos unidad, protección, cuidado, salvación, sabiduría y finalmente la gloria. Ahora bien, no solo hemos sido creados para presentar nuestras peticiones a Dios o para interceder por nuestros hermanos, cosas que son muy importantes. Sobre todo, hemos sido creados para adorar a Dios, para alabarlo. La alabanza. Salmo 34:1. Amén. Hagan la prueba y vean cuánto bueno es el Señor. Palabra de Dios. La alabanza. Encierra un poder que difícilmente comprendemos. La alabanza del nombre de Jesús y de su amor puede lograr lo que medios humanos no consiguieron. Amén. Entonces la alabanza puede lograr ¿qué? Lo que medios humanos no consiguieron. Amén. Por eso es muy importante cuando tenemos los viernes dejar que el Espíritu Santo fluya en nosotros, liberarnos, pedir al Espíritu Santo que desentuba nuestros bracitos, nuestros pies, todo nuestro ser para poder alabar a nuestro Señor Jesucristo. Alabar libera, hermanos, y alabar también sana. Amén. Cuando levantamos nuestras manos tenemos que estar 100% seguros que nosotros estamos levantando nuestras manos y alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros nos hagamos de esa promesa tan bonita, entonces vamos a querer que las alabanzas no paren y no paren y no paren. Amén. Encierra un poder, bueno, si ya lo leímos. A nosotros, criaturas suyas, no nos corresponde otra cosa sino alabar a nuestro Creador, que nos ha sacado de la nada. No cabe mayor dignidad para nosotros que somos como granitos de arena o gotitas de agua, que el alabar y glorificar a aquel todopoderoso, gracias al cual somos. Es incomprensible que unos pobres seres como nosotros nos atrevamos a hacer esperar nuestra alabanza a Dios. Hoy mismo debemos decidirnos de una vez por todas a entrar en el coro y adoradores, para que más tarde en el cielo no falte nuestra voz, y para ser contados entre los que contemplan su rostro y rodean su trono en jubilosa alegría y alabanza.
Amén. Mira, qué bonito, hermano. Qué bonito nos está hablando aquí. Estar en su presencia. ¿Se imaginan estar en su presencia de Dios para siempre, para toda la eternidad, para toda la vida? Amén. Así es que este viernes vamos a soltarnos como este viernes, no, hermano. Este viernes tenemos la Santa Misa y la Hora Santa. Para el próximo. Amén. Oración constante. La oración es la respiración del alma y respira. Tiene que hacerse constantemente, pues solo así se puede vivir. O sea que sin la oración no podemos respirar. O sea, nuestra vida va a estar apretada todo el tiempo así, apretada. Y la oración dice que es respirar, desahogarse con Dios de nuestros problemas. Amén. Una vida de oración constante es un constante diálogo del alma con Dios. Si nosotros amamos a Jesús, hablaremos con Él de todos nuestros asuntos. Le presentaremos en la oración todo y lo someteremos todo a su bendición. A ver, tenemos tiempo para leer primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que en todo lugar donde los hombres estén orando, levanten al cielo manos limpias de todo enojo y discusión. Palabra de Dios. Te la damos, Señor. Romanos